¿Sabías que hay ataques espirituales que los escogidos de Dios sufren y muchas veces sin darse cuenta? Hoy te mostraré los más comunes, cómo actúan en tu mente, tu corazón y tu entorno, y lo que la Biblia nos enseña para vencerlos. Ataque espiritual a la mente. La mente del creyente es un campo de batalla. No siempre se ve, pero se siente. Pensamientos intrusivos, dudas, miedo, ideas que llegan sin invitación, todo eso busca robar tu paz, tu fe, tu alegría. Satanás sabe que si conquista tu mente, puede controlar tu vida. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos autoridad en Cristo para resistir, para no dejar que los malos pensamientos dominen nuestro entendimiento. Estos ataques se muestran de muchas formas: ansiedad, depresión, obsesiones, pensamientos blasfemos. A veces sentimos que nuestra propia mente se vuelve enemiga. Nos hace dudar de nuestra salvación, sentir culpa donde no la hay, perder la esperanza. Pero la palabra nos recuerda, en Romanos 12 verso 2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Alimenta tus pensamientos con la verdad de Dios. Todo pensamiento que quiera separarte de Él debe ser rechazado. El enemigo también usa recuerdos del pasado, miedos del futuro, dudas en momentos de oración o adoración. Quiere interrumpir tu conexión con Dios, mantenerte confundido y paralizado. Pero Filipenses 4 verso 6 nos da la clave: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entrega tus preocupaciones a Dios. La oración y la dependencia de Él son armas poderosas. Cuando aprendes a usar esas armas, tu mente se fortalece y el enemigo ya no tiene control. Ataque espiritual nocturno. La noche debería ser un tiempo de descanso, pero para muchos creyentes se convierte en un campo de batalla. Sueños perturbadores, insomnio, miedo irracional, pensamientos que aparecen justo antes de dormir, todo busca robar tu paz y mantenerte en ansiedad. Salmos 4 verso 8 nos recuerda: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La verdadera tranquilidad viene de confiar en Dios, no en nuestra propia fuerza. Durante la noche, la mente está más vulnerable. El enemigo aprovecha para traer recuerdos dolorosos, dudas o cuestionamientos sobre tu fe. Muchos experimentan terror nocturno, confusión, opresión inexplicable. Todo forma parte de la guerra espiritual silenciosa. Pero Dios nos promete protección. Salmos 34 verso 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Reconocer que estos ataques no vienen de Dios es clave para enfrentarlos con fe y oración. La estrategia para vencerlos es simple, pero poderosa. Termina tu día en oración, medita en la palabra y declara la verdad de Dios sobre tu vida antes de dormir. Efesios 6:10 y 11 nos dice: vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo. Cuando haces esto, la noche deja de ser miedo y ansiedad. Se convierte en un tiempo de paz, restauración y protección divina. Ataque espiritual familiar. El hogar debería ser un refugio de paz, pero muchas familias se convierten en campos de batalla silenciosos. Discusiones, tensiones que nadie ve, resentimientos guardados, orgullo, falta de comunicación, todo eso busca romper la unidad. Efesios 6 verso 4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La armonía familiar requiere atención, cuidado y guía divina. El enemigo quiere manipular emociones y pensamientos. Busca sembrar rencor, envidia, resentimiento y destruir los lazos que Dios quiere fortalecer. Se aprovecha de errores humanos, de palabras mal dichas y de heridas no sanadas. Pero Dios nos llama a la reconciliación y al amor. Primera de Pedro 4 verso 8 dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Reconocer la fuente de los conflictos nos ayuda a no ser manipulados por el enemigo. La manera de proteger el hogar es clara: oración, humildad y perdón. Mantener a Cristo como centro de la familia fortalece los lazos y cierra la puerta a los ataques. Colosenses 3:13 y 14 dice:
soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando hacemos esto, la familia deja de ser un campo de batalla, se convierte en un refugio seguro, resistente a las estrategias del enemigo y cimentada en la voluntad de Dios. Ataque espiritual financiero. El enemigo sabe que el dinero puede ser una carga en el corazón, por eso ataca en el área financiera, preocupaciones constantes, deudas inesperadas, decisiones impulsivas. No siempre es una crisis visible, a veces es esa ansiedad que no te deja dormir. Filipenses 4:19 nos recuerda: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La provisión verdadera no depende de tu fuerza, sino de confiar en Dios. El plan de Satanás es claro: usar la escasez para llevarte a la queja, a la desesperanza o incluso a la codicia y el engaño. Quiere que olvides que Dios es tu proveedor, no solo de lo material, sino también de paz, dirección y sabiduría. Jesús lo dijo en Mateo 6:31 y 33. No os afanéis, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando pones a Dios primero, la perspectiva cambia y el enemigo pierde terreno. La forma de resistir es con fe y obediencia. Ora por sabiduría en cada decisión, honra a Dios con lo que tienes y practica la generosidad. Proverbios 3 verso 9 y 10 lo promete. Honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros. La mayordomía fiel abre la puerta a la bendición de Dios y cierra la puerta a la ansiedad. Así, incluso en medio de la prueba financiera, puedes vivir con paz y seguridad, confiando en que tu Padre nunca te dejará sin provisión. Atadura espiritual al pasado. Muchos creyentes viven atados a lo que ya pasó. Recuerdos, culpas, errores, traumas, cadenas invisibles que roban la paz y frenan el propósito de Dios. El enemigo sabe usar el pasado como prisión, para que no avances ni confíes en el futuro que Dios tiene para ti. Pero Isaías 43 verso 18 y 19 lo deja claro: no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí que yo hago cosa nueva. Dios quiere liberarte y abrirte un camino de renovación. El pasado trae voces de culpa, inseguridad y temor. Te recuerda lo que perdiste, los errores que cometiste, las heridas que aún no sanan. Eso genera miedo a fracasar, dificultad para perdonar, incluso sentir que no eres digno. Pero la palabra de Dios declara en Romanos 8 verso 1: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo, tu historia ya no te condena, porque su gracia es más grande que tus errores. Romper estas cadenas requiere decisión y dependencia de Dios. Orar, perdonar, confesar a Dios, declarar la verdad de la palabra, son pasos que abren camino a la libertad. Segunda de Corintios 5:17 lo afirma: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya no eres definido por lo que fuiste, sino por lo que Cristo hizo en ti. El pasado deja de ser una cárcel y se convierte en testimonio del poder redentor de Dios. Opresión espiritual. Este ataque no siempre llega con algo evidente. Muchas veces es silenciosa, sutil, pero desgastante. Es esa pesadez que roba tu alegría, esa ansiedad que te paraliza, ese cansancio que no tiene explicación. Jesús lo advirtió en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La opresión nunca viene de Dios. Él ofrece libertad, el enemigo busca esclavitud. Este ataque puede sentirse como una carga constante, dificultad para orar, falta de motivación o angustia sin causa aparente. Satanás quiere que te sientas débil, incapaz y derrotado. Pero Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Reconocer que es una batalla espiritual cambia todo. Ya no peleas con tus fuerzas, peleas con la autoridad de Dios. La clave para resistir la opresión es usar las armas espirituales, oración, palabra y la autoridad en el nombre de Jesús. Cuando declaras la verdad bíblica, el enemigo retrocede. Isaías 54 verso 17 lo asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará. En Cristo hay paz, fortaleza y libertad.
El enemigo quiere robar tu fe y propósito, pero si permaneces en Jesús, la opresión pierde poder sobre tu vida. Negligencia espiritual. Esto sucede cuando el creyente avanza en decisiones o caminos sin consultar a Dios, confiando únicamente en sus propios razonamientos o emociones momentáneas. Esta actitud abre una puerta peligrosa al enemigo, porque al ignorar la dirección divina, la persona queda expuesta a errores, tropiezos y consecuencias que habrían podido evitarse si hubiera esperado en el Señor. Proverbios 3 versos 5 y 6 lo deja claro. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El enemigo aprovecha esta falta de búsqueda de Dios para sembrar confusión, apresuramiento y orgullo. Puede empujar al creyente a comprometerse en relaciones equivocadas, a tomar malas decisiones financieras, a levantar ministerios en su propia fuerza o a actuar con impaciencia en asuntos familiares. Jeremías 10:23 lo confirma. Yo sé, oh Jehová, que no es del hombre el dirigir su camino, ni del que corre el guardar su paso. Cuando nos apoyamos solo en nosotros mismos, inevitablemente nos desviamos de la voluntad de Dios. Para resistir este ataque, es vital aprender a detenerse, orar y discernir. El creyente debe cultivar la disciplina de consultar la palabra, esperar la guía del Espíritu Santo y pedir consejo a Dios antes de dar pasos decisivos. Santiago 1 verso 5 nos recuerda: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así, al hacer de Dios el centro de nuestras decisiones, permanecemos en su propósito, evitamos trampas del enemigo y caminamos con seguridad en la dirección correcta. Ataque espiritual a la salud. El enemigo sabe que si logra debilitar tu cuerpo, también afectará tu fe, tu ánimo y tu servicio a Dios. Por eso, uno de sus ataques más comunes es contra la salud. Puede manifestarse en enfermedades repentinas, dolores constantes, cansancio extremo o falta de energía sin razón aparente. Busca distraerte, desanimarte y hacerte sentir que no puedes más. Pero la palabra nos recuerda en 3 de Juan 1 verso 2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere darte fortaleza y bienestar, no opresión ni desgaste. Cuando la salud se ve afectada, la mente comienza a llenarse de miedo, ansiedad y dudas. El enemigo intenta que enfoques toda tu atención en la enfermedad para robarte la paz y detener tu comunión con Dios. Incluso puede limitar tu oración o tu servicio en la obra. Sin embargo, Isaías 50 y 3 verso 5 declara una verdad mayor: por sus heridas fuimos nosotros sanados. La obra de Cristo en la cruz no solo cubrió el pecado, también nos abrió acceso a la sanidad y a la esperanza en medio de la debilidad. La manera de vencer este ataque es aferrarse a la fe y a la palabra, orar con confianza, declarar la verdad de Dios sobre tu vida y cuidar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, tal como enseña en 1 Corintios 6, 19, 20. No se trata de ignorar los síntomas, sino de enfrentarlos con la convicción de que Dios es tu fortaleza y tu sanador. Cuando eliges creer y descansar en Él, el enemigo no puede robarte la paz ni detener el propósito que Dios tiene contigo. Desánimo espiritual. El desánimo es una de las armas más usadas por el enemigo. Cuando logra apagar tu ánimo, roba tu motivación para orar, leer la palabra o servir a Dios. Poco a poco, ese vacío puede abrir la puerta al pecado, porque un corazón debilitado es más vulnerable a la tentación. Pero Isaías 40 y 1 verso 10 nos recuerda una verdad poderosa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El desánimo no viene de Dios, y reconocerlo es el primer paso para resistirlo. El enemigo sabe usar fracasos, críticas, pérdidas o comparaciones para hacerte sentir inútil, frustrado o derrotado. Quiere que te enfoques en lo que no lograste, en lo que otros tienen y tú no, en lugar de mirar lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Pero la Biblia declara en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa lo que veas ahora, tu identidad está en Cristo y en Él
siempre hay victoria y esperanza. Vencer el desánimo requiere fe y acción. Aférrate a las promesas de Dios. Ora aunque no tengas ganas, sirve aunque sientas debilidad, y busca la compañía de hermanos en la fe que te levanten en oración. Gálatas 6 verso 9 lo afirma: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El desánimo no es tu destino, es solo un campo de batalla donde Dios quiere mostrarte que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en tu debilidad. Maldiciones espirituales. Las maldiciones espirituales no siempre llegan con un hechizo visible ni con palabras que escuchamos. A veces son sutiles, silenciosas y buscan desgastarte poco a poco. Fracaso tras fracaso, conflictos, enfermedades, puertas cerradas. El enemigo quiere que te sientas atrapado, que pienses que nada puede cambiar, que olvides que hay alguien más poderoso que él. Pero la Biblia nos recuerda en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús cargó con todo ataque espiritual, y eso incluye cada maldición que quisieron poner sobre ti. Satanás intenta que vivas con miedo, con resentimiento, creyendo que algunas cosas están fuera de tu control. Te susurra que los errores del pasado, las palabras de otros o incluso decisiones equivocadas definen tu destino, pero Dios no permite que ninguna maldición prevalezca sobre los que confían en Él. Números 23:23 nos recuerda: no se puede frustrar la obra de Dios, lo que Él bendice, nadie lo maldice. La protección y bendición de Dios son más fuertes que cualquier intento del enemigo. Romper estas maldiciones requiere decisión y acción espiritual. No es solo decir palabras, no es repetir frases como si fueran un hechizo. Se trata de declarar la verdad de Dios, de renunciar a toda práctica que nos separe de Él, de caminar en obediencia y confianza. Cuando lo haces, cada palabra de la Escritura se convierte en escudo, cada oración en espada y cada promesa en defensa. Las maldiciones ya no tienen poder. Tú estás cubierto por la obra de Cristo. Confusión espiritual. La confusión espiritual es una de las estrategias más peligrosas del enemigo. Cuando logra nublar tu mente, siembra dudas en tu corazón y te hace cuestionar lo que ya sabes que Dios dijo en su palabra. Empiezas a sentirte inseguro, a perder la paz, y en medio de esa confusión es fácil tomar decisiones equivocadas. Pero la Biblia es clara en 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cada vez que la confusión gobierna tu vida, recuerda que no proviene de Dios. El enemigo sabe cómo aprovechar voces externas, falsas enseñanzas, pensamientos de miedo o incluso tus propias emociones para desviarte del propósito de Dios. Quiere que confíes más en tu lógica o en lo que otros opinan que en lo que dice la palabra. Jesús mismo lo advirtió en Juan 8:40, y 4: el diablo es padre de mentira. Por eso, la confusión no es un simple estado mental, es un ataque espiritual diseñado para que pierdas dirección y termines dudando de lo que Dios ya estableció sobre ti. ¿Cómo se vence la confusión espiritual? Volviendo a lo que nunca cambia, la palabra de Dios, orando, buscando su guía y pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo. Santiago 1 verso 5 lo dice claramente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dejas que Dios sea tu brújula, la confusión se disipa, la mentira se expone, y la paz de Cristo vuelve a gobernar tu corazón. Orgullo espiritual. Esta es una trampa sutil pero mortal. Es cuando un creyente empieza a confiar más en sus propias obras, su conocimiento o su posición que en la gracia de Dios. Poco a poco, el corazón se llena de autosuficiencia y deja de depender del Señor. Pero Proverbios 16:18 nos advierte con fuerza: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo no es señal de madurez espiritual, es una señal de peligro. El enemigo sabe disfrazar el orgullo con apariencia de espiritualidad. Puede hacerte pensar que eres más santo, que oras mejor, que sabes más Biblia que otros, o incluso que no necesitas consejo porque ya tienes todo claro con Dios. Pero ese pensamiento no viene del cielo, sino del infierno. Primera de Pedro 5 verso 5 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando la soberbia entra en el corazón,
automáticamente cierras la puerta a la gracia de Dios. La única manera de vencer el orgullo espiritual es con humildad genuina, reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios y que sin Él nada podemos hacer. Filipenses 2 verso 3 nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El orgullo siempre llevará a la caída, pero la humildad abre las puertas a la gracia, al favor y a la bendición de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Te diste cuenta de que algunos de estos ataques ya estaban presentes en tu vida, sin que lo notaras? No siempre vienen de manera dramática. Muchas veces se infiltran en tu mente, en tus emociones y en tu día a día, robando tu paz y tu dirección espiritual. Y ahí está el peligro. Cuando los ignoras, el enemigo va ganando terreno poco a poco. La batalla espiritual no comienza con un gran tropiezo, empieza con dudas, confusión, miedo o desánimo, pero recuerda lo que Dios promete. Él es más grande que cualquier ataque. Salmo 34 verso 7 nos asegura: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estás solo, y no tienes que enfrentar estas estrategias en tu fuerza. Dios te llama a permanecer firme,